En esta segunda parte de la unidad 5 vamos a centrarnos en la prensa como uno de los medios de comunicación más habituales entre la sociedad. En primer lugar, hablaremos de las funciones. La que destaca por encima de las demás es informar sobre los hechos de actualidad, pero también se ofrece una opinión de los acontecimientos que se tratan. Además, otra función importante es la de entretener al lector y, por último, funciona también como vehículo publicitario. En cuanto a los géneros periodísticos, se dividen en tres tipos. Los informativos, aquellos que ofrecen una información objetiva sobre acontecimientos de actualidad o de interés. Entre ellos estarían como subgéneros la noticia, el reportaje y la entrevista. Segundo grupo lo forman los de opinión, ofrecen la valoración personal de un hecho sobre el que se ha generado interés. Entre otros está la carta al director, el editorial y la columna o artículo de opinión. Y en los mixtos se combina la información objetiva y la interpretación de la noticia. Tenemos la crónica y la crítica. Empezaremos hablando de las características lingüísticas de los géneros informativos. Lo primero que destaca es que se utilizan oraciones enunciativas y una sintaxis sencilla. Eso quiere decir que no hay muchas subordinadas. Se emplea además la tercera persona y los verbos narrativos se utilizan en pretérito perfecto simple o presente histórico como actualizador de los hechos. Pero también a veces aparece el pretérito imperfecto de indicativo. En cuanto al léxico, este es denotativo y apenas se usan recursos expresivos para no dar una imagen poética o emotiva de la realidad. La noticia es un relato objetivo de un hecho reciente y de interés general. Y en cuanto al contenido, pues este responde a 6 preguntas que se las conoce como las 6 W. ¿Qué ha ocurrido? ¿Quién protagoniza el suceso? ¿Cuándo ha ocurrido? ¿Dónde ha ocurrido? ¿Cómo ha ocurrido? ¿Y por qué ha ocurrido? En cuanto a la estructura, la noticia consta de un titular, una entradilla y un cuerpo. El titular es un enunciado o frase breve que recoge la idea principal de la noticia. Ahí al lado tenéis una foto en la que aparece como titular: Aguirre enseña el camino a Rajoy y dimite por la corrupción. Se destaca, como veis, con letras grandes y, aunque lo normal es que predomine el estilo nominal y la lisis verbal, en este ejemplo pues no lo encontramos. Puede ir acompañado de un antetítulo o subtítulo escrito con letras más pequeñas, donde se aporta información importante que no tiene cabida en el título. Aquí, por ejemplo, veis que aparece: la presidenta del PP de Madrid asume la responsabilidad política y deja el cargo. Los dirigentes más jóvenes exigen romper con los autores de los escándalos. En cuanto a la entradilla oleal, es un resumen donde aparecen los datos esenciales de la noticia. La extensión ideal son unas 60 palabras. No aparecen necesariamente todas las W, sino solamente aquellas de mayor interés. Se destaca en letra negrita. Si la noticia es muy breve, suele carecer de ella y en muchos periódicos no aparece nunca. Simplemente pues la excluyen, ¿no? Ahí tenéis el título: Obama y Putin refuerzan el diálogo para la tregua en Siria, en letras grandes y negritas. Aparece de nuevo verbo, aunque no es lo habitual. Y debajo tenéis la entradilla formada por esas 2 columnas. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, telefoneó el sábado a su homólogo ruso, etc. Y por último, el cuerpo de la noticia. Se desarrolla la noticia con todos los detalles y el orden de la información suele ser de pirámide invertida. Es decir, la información se ofrece de mayor a menor importancia en orden decreciente. El segundo tipo de género que tenemos es el reportaje. En él se informa de modo extenso de un hecho de actualidad o de interés general. En ocasiones, o la mayor parte de las veces, tiene que ver con una noticia que ya ha ocurrido, que ha pasado tiempo y se vuelve para ver cómo están las cosas. Puede ser de carácter científico, histórico, deportivo, social, etc. Requiere una labor de investigación y documentación por parte del periodista y pueden ir acompañados de las declaraciones de los protagonistas, de los investigadores, el reportero, además de apoyarse en imágenes, gráficos, estadísticas u otros elementos de carácter visual. En cuanto a la estructura, tiene un titular, igual que la noticia. El título informa acerca del contenido del reportaje y puede también ir acompañado de un antetítulo y de un subtítulo. Aparece un párrafo inicial o entrada. El objetivo principal de la entrada es captar la atención del receptor, por ello es importante que empiecen con contenidos interesantes y atractivos. Luego tenemos el cuerpo del reportaje. Los párrafos siguientes desarrollan el tema y deben estar conectados entre sí y escritos con coherencia. Y lo habitual es que estén organizados en epígrafes, es decir, tengan un pequeño titulito en cada apartado.
Y por último, el párrafo final. Las oraciones finales deben dejar una buena sensación detrás de la lectura, ¿no? Pueden incluir conclusiones y dejar la estructura cerrada. También podemos acabar con comentarios como los que se escribieron al principio, es decir, estructura circular, o hacer comentarios que inviten a la reflexión, una estructura abierta. Aquí tenéis, por ejemplo, el reportaje de Guardiola, en sus puntos suspensivos, y Guardiola dijo yes, ¿no? Ahí tendríamos el título y el subtítulo. El técnico catalán sigue en Múnich, pero la expectación por su llegada al City ha conmocionado al club, a Manchester y a toda la Premier League. Y luego, pues a continuación tenemos ahí todas esas columnas que formarían parte del reportaje, una primera columna, dos párrafos que serían la entrada, y el resto, como ves, está dividido en esos epígrafes y sería el resto del reportaje. Y por último vamos a hablar de la entrevista. Se trata de un diálogo entre un entrevistador y un entrevistado. En él se sigue un guión elaborado previamente. La entrevista suele constar de 3 partes: título, presentación y diálogo, y la intención es conocer a una persona, sus gustos, aficiones, ideas políticas, etc. Ahí tenéis, por ejemplo, esa entrevista que se le hizo al candidato a presidente de la FIFA, Salman bin Ibrahim Al Khalifa, y el título pues sería "No tengo por qué aguantar lecciones de democracia". A partir de ahí pues hay una presentación y luego preguntas y respuestas por parte del periodista y de este candidato a la presidencia de la FIFA. Bueno, pues hasta aquí esta primera parte, los textos informativos, y ahora os toca a vosotros poneros manos a la obra y redactar vuestros textos periodísticos.